Son casi las 12 menos cuarto de la mañana y ya se va aproximando un poco la hora de comer y yo les invito a descubrir la cocina de República Dominicana. Y además les traemos a Martín Omar, que acaba de ser galardonado en Fitur, el premio Fitur al mejor restaurante. Casi nada, ¿no? Bueno, realmente el premio es el mejor stand de Fitur en la República Dominicana. Lo cierto es que dentro de la oferta de lo que ofrecía la República Dominicana en Fitur estaba una demostración gastronómica bastante interesante, muy completa, de mucha altura, ¿no? Entonces ahí es donde hemos participado nosotros, nuestro granito de arena. ¿Y donde habéis destacado? Y donde hemos destacado, claro. Oye, ¿qué tiene de especial vuestra cocina, la cocina de la República Dominicana? La cocina de la República Dominicana tiene de especial lo mismo que su gente, que la música. Es que la República Dominicana, como el Caribe en general, es un crisol de muchas culturas. Entonces, no podemos delimitar la cocina a una región, a un producto, a una raza, por ejemplo, que lo que podría pasar con cualquier otra cocina. Sin embargo, nosotros tenemos raza prehispánica y tenemos influencias de hace 20 años, por ejemplo, de cocinas, culturas que vienen, que van quedando y luego viene también el tema de la emigración que vamos cogiendo y trayendo de vueltas cosas hacia casa. Entonces, a mi entender, es una de las cocinas más ricas que hay ahora mismo, precisamente por ese crisol de ingredientes y matices y cosas, ¿no? ¿Cuál es la base, Martín, de la cocina dominicana? ¿Cuál podríamos decir que es la base principal o primaria de la cocina dominicana? La cocina dominicana se acerca mucho, es Latinoamérica, en torno al arroz, a los frijoles, pero sobre todo los tubérculos, digamos, ¿no? La yuca, el ñame, el plátano también. Y luego está la carne como el chivo, que es muy consumido. El dominicano gusta mucho, por ejemplo, hablando de pollo, pero de gallina, de gallina salvaje, sobre todo, de sabores fuertes y con un poquito de contundencia. Luego, la cocina dominicana tiene mucho de influencia de la cocina española con el sofrito, por ejemplo. El sofrito dominicano y el sofrito español es exactamente lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, es muy fácil integrar a ambas culturas precisamente porque los ingredientes pueden que sean distintos. En el caso de nosotros podemos hacer un guiso con yuca, por ejemplo un marmitaco, que es patata con pimientos y cebolla y pescado. Nosotros podemos hacer algo parecido, pero que lleve yuca o que lleve plátano, pero luego el sofrito será siempre lo mismo, por lo tanto, al paladar español no le va a parecer que sea una cosa tan exótica, digamos. Martín, por curiosidad, para aquellos espectadores que nos están viendo y no saben realmente lo que es la yuca a qué puede saber la yuca. La yuca es como una patata, por ejemplo, puede ser más dulce. Es puro almidón, es almidón puro, pero es muy suave, muy suave. Si se cuece bastante, llega a ser casi mantequillosa, ¿no? Digamos. Es un ingrediente muy versátil porque precisamente por la cantidad de almidón es incluso recomendable agregar un poquito de yuca a cualquier guiso, que cuando termina de cocerse se deshace y desaparece por completo dentro del plato, creando cremosidad, ligando las salsas, por ejemplo, y aportando poquísimo, digamos. Es muy bueno porque además es muy saludable, ¿no? Eliminamos así harinas. Además, la yuca es prácticamente el ingrediente de los celíacos por antonomasia, por su carencia de gluten, por ejemplo, y por precisamente puedes hacer harina de yuca, puedes hacer todo lo que hace con las patatas, todo lo que hace con harina de trigo también, lo puedes hacer incluso con la yuca. Muy versátil. Es muy versátil. Qué bueno, no conocía lo del tema de los celíacos. Sí, es muy interesante. De hecho, muy recurrente, porque hay una parte de la población afectada. De hecho, como nosotros utilizamos también trigo, pero muy poco, los celíacos ven en el Colmado, por ejemplo, que es el restaurante dominicano en Madrid, del que eres cocinero y fundador. Que soy el cocinero, ven aquí una posibilidad interesante de probar nuevas cosas y al mismo tiempo no sentirse incómodo de que puedan ser agredidos por el gluten y esas cosas, ¿no? Qué bueno. Y en tu restaurante, en el Colmado, ¿os habéis adaptado esa cocina a la española con matices, con el sofrito como dices, o es pura? No, la cocina del Colmado es más bien
bastante personalizada. Es una cocina donde, yo por ejemplo tengo 20 años viviendo en Madrid y aparte de eso he tenido siempre una mentalidad muy abierta y creo, como dije al principio, que la República Dominicana no es un país de unos cimientos sólidos o únicos, por ejemplo. Nosotros tenemos una trayectoria de culturas que nos influyen y exactamente así tiene que ser su comida, así también en la música, por ejemplo. Hablando de música, es tan dominicana una bachata como una salsa, como un merengue, son ritmos que quien no lo conozca suenan iguales, pero luego sí sabe que son muy diferentes, incluso con instrumentos diferentes. Pues exactamente así es la cocina dominicana, ¿no? Yo creo que es imposible vivir en España, que es el país que tiene la mejor despensa del mundo de productos variados y de muy buena calidad, y vivir al mismo tiempo en España y vivir a espaldas de España. Una vez me dice un cliente, a un cliente le puse unos huevos fritos con yuca, por ejemplo, y un sofrito, un escabeche que es muy típico para desayunar en República Dominicana. Me dice, oye, esto es cocina fusión, porque lo has hecho con aceite de oliva. Digo yo, bueno, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en República Dominicana, en todo el mundo fuera del Mediterráneo no usan aceite de oliva porque no lo tienen, no porque no sea suyo, claro. ¿No? La patata y el tomate no se usarían en ninguna otra parte fuera de Perú y Centroamérica. Por no sé de ahí, yo creo que es una tontería absoluta estar delimitando las cocinas por sus ingredientes por regiones. Yo no voy a traer aceite de girasol de República Dominicana. O sea, que coges lo mejor de España y lo mejor de República Dominicana, lo mezclas y ahí tenemos el cerdo, por ejemplo, el cerdo es uno de los ingredientes principales de nuestra cocina. Por favor, donde haya un cerdo ibérico, estoy defendiendo cocina dominicana e ingredientes españoles, ¿no? No estoy diciendo que los ingredientes dominicanos no sean buenos, pero si estás en Santo Domingo utilizas ingredientes dominicanos y sácale partido a eso y al mismo tiempo integras a la sociedad, digamos, ¿no? Bueno, Esteban, nos ha traído unos platos que vamos a ver ahora mismo en pantalla en las fotografías, donde destaca lo mejor de la República Dominicana. Vamos a ver la primera foto. ¿Podemos ver la primera foto? Seguro que sí podemos ver la primera foto en la que... ¡Ahí la tenemos! Ahí está. Esta es la gallina salvaje, esta es la guinea, la guinea es una gallina negra, de piel negra, de plumas negras, que es muy pintoresca porque tiene unas campanillas, unas crestas muy pequeñas y unas campanillas rojas aquí, que en Italia, por ejemplo, le llaman la faraona por ese aspecto señorial que tiene. Es una especie de faisán, digamos, es como un faisán grande, una gallina pequeña, ¿no? ¿Y qué particular, qué matiz tiene en su sabor? Esa gallina es salvaje, es criada en libertad, de hecho le pone muchísimos huevos y es la única voladora de las gallinas. Ella se va, emprende vuelo y se va a medio del campo y pone, luego vuelve con 12, 15 polluelos, por ejemplo. Eso le aporta un sabor casi a caza, ¿no? a salvaje. La piel es muy oscura, así mismo de intenso es su sabor. Y nosotros, por ejemplo, la guisamos con leche de coco, una especie de curry, para quien más o menos no entiendan los sabores. Ajá. Es vegetales, es zanahoria, calabaza y tal, y leche de coco con cilantro, y le aportas un toquecito de jengibre y vas a encontrar toques parecidos al curry, a lo mejor recuerdan cocinas asiáticas, tienen mucho que ver con la latitud, con lo que es el trópico, los que compartimos climas, ingredientes y toda esa cosa, y el mejor ingrediente para acompañarles es el arroz, digamos. Y a mí se me está haciendo en la boca agua. Hay que probar eso, También se la conoce como gallina criolla, ¿puede ser? Gallina de Guinea, gallina pintada se le conoce en España, y gallina criolla, claro que sí. Ya a mí el estómago me empieza a rugir. Así que vamos a que nos ruja más con el segundo plato. Con el segundo plato. A ver qué nos ponen. Segundo plato. Esto sí, esto ya huele mucho a tradición. Además, este es un plato, puede resultar fuerte en el sentido de que obliga a masticar demasiado, sobre todo para el paladar español, para quien no esté acostumbrado. Sin embargo, es un plato que transporta los sentidos hacia el campo, directamente a la selva, porque es plátano macho verde. Cuando está muy verde tradicionalmente se asa en leña o al horno, se queda muy seco, muy áspero,
y se machaca en el mortero hasta la saciedad. Al final yo le digo a la gente, es una especie de migas, como si fueran unas migas. Como las migas manchegas. Que yo creo que tiene mucho que ver la elaboración del plato, porque luego esos plátanos se machacan con chicharrones, que es la corteza de cerdo crujiente, quitando un poquito el tema del chorizo y eso, ¿no? Con corteza, con ajo, se machaca todo eso muy bien hasta que quede absolutamente molido, integrado, precisamente para que sea más cómodo de comer. Se mezcla un poquito de cilantro también. ¿El cilantro es...? El cilantro es una hierba de aspecto muy parecida al perejil, es muy fácil de confundir con el perejil cuando la ves de lejos, cuando te acercas ya es muy aromática y un sabor muy intenso. Muy peculiar. El mofongo, este es un mofongo, ¿no? El mofongo se machaca bien en el mortero, se coge la forma cóncava y se rellena. En este caso nosotros lo rellenamos de carne de cangrejo real. Se rellena de carne, de pescado, a gusto propio. Y aparte se sirve con un consomé, una sopa muy intensa, de un caldo de ave, de gallina, por ejemplo, y se va mojando para que sea mucho más fácil de asimilar, se va mojando con ese caldo calentito, pero integra unos sabores muy a clorofila, muy verde, ¿no? muy como si estuvieras en medio de una selva. Ese es un plato que es muy recomendable para sentirse integrado dentro de la cultura dominicana. ¿Y un plato así, cuánto tiempo podemos tardar en tenerlo listo? ¿Tiempo de elaboración? Porque se le ve complicado. Ese es un plato muy poco recomendable para restaurantes. Yo, de hecho, cuando tenemos muchísimo trabajo, en la carta no lo pongo. Cuando tenemos mucho trabajo, le digo, prohibido vender mofongo porque te atrasa el resto del servicio. He contado la receta más tradicional con el plátano asado, que es bastante tediosa. Sin embargo, hoy en día nadie asa el plátano. Se fríe como se hacen los patacones pisados, por ejemplo. Se fríe el plátano macho y se machaca. Es más fácil de comer, más fácil de preparar y es en realidad más fácil, pero es un plato que cuesta mucho prepararlo. No es frecuente ni siquiera en Santo Domingo encontrar mofongo en todos los restaurantes. Y yo me he quedado con la duda, ¿qué diferencia hay entre un plátano macho y un plátano hembra? Yo no sé de dónde viene el plátano macho, aunque hay muchas historias por ahí de cómo se componen los racimos de los plátanos machos. El plátano es simplemente plátano, la diferencia está en que los que conocemos como plátano de Canarias, que también se come verde. ¿Y eso es macho también? Esos son de Canarias. Lo de macho viene por el tamaño del bicho. O sea que no podemos ir al supermercado y decir plátano macho, plátano hembra. No, no sé cuál será el plátano pequeño, como hay que llamarlo, porque también es plátano, también es macho, ¿no? Sin embargo, sí hay diferencia cuando maduran hay diferencia de sabor. Es curioso porque identifica que es plátano y al mismo tiempo dice es plátano pero es diferente. Aquí nos están diciendo en producción que en Venezuela el plátano pequeño se llama cambur. Y aquí yo creo que lo llamamos plátano pequeño y ya está, ¿no? Plátano, claro. Para nosotros lo diferenciamos como guineo y creo que en Ecuador y gran parte de Latinoamérica se diferencia entre plátano y guineo, por ejemplo, o verde directamente o guineo. Bueno, pues después de analizar el plátano macho, yo creo que nos podemos ir al tercer plato, que también supongo que se hacen todos en tu restaurante. Sí, por supuesto. Claro eso es lo bueno. O sea, que si queremos ir a comer alguno de esos platos, ya sabemos dónde ir, ¿no? En el colmado. Bueno, este plato es muy particular y es aquí vamos a tener un ejemplo palpable de integración, porque este es un plato libanés, son kipes, son los kipes. Estos son un poco más de definición, de descripción. Sí, la receta dominicana en realidad es de origen libanesa, pero también en otros países del entorno de Oriente Medio se consume bastante, incluso en Turquía. El kipe es trigo integral de grano burgol, que el burgol no es más que la definición de un tipo de molienda, digamos, ¿no? Sabe que el trigo va moliendo hasta llegar a la harina, llega un término medio que es sémola, luego sigue subiendo y es el cuscús y sigue subiendo un grano más grande que sería el burgol, hasta llegar ya al trigo entero sin romper.
Entonces, pues una rotura media del trigo integral mezclado con cordero. Nosotros, como no tenemos tradición de cordero, utilizamos la ternera, la carne de ternera, y se sazonan con pimienta de Jamaica o malagueta, que le llaman los dominicanos, que en inglés se le llama allspice, porque cuando llegaron los ingleses, que fueron los primeros en descubrir la hierba en Jamaica, la pimienta, se le llama pimienta de Jamaica por la forma de la pimienta y porque es una especie autóctona del Caribe, de las islas del Caribe, y le llaman allspice porque la malagueta es como una especie de compendio de muchas especias juntas, no puede definir un sabor, sin embargo no pica, se llama pimienta solo por el tamaño. Se sazona con esta pimienta y con hierbabuena. Se puede comer tanto frito, se puede hacer al horno o se puede hacer en lugar de forma de croquetas, se hacen, por ejemplo, en forma de hamburguesa y se hacen a la plancha. Es un plato muy saludable y es algo que puede costar asimilar el trigo, la hierbabuena y toda esa cosa metida dentro del Caribe con otros ingredientes. Por eso es parte de la belleza que tenemos nosotros por allí, ¿no? Una hierbabuena que refresca el plato, ¿no? Y eso lo acompañamos con una salsa criolla picante, o con ketchup picante, por ejemplo, o una salsa de diferente tipo de ajíes. Que el fresco de la hierbabuena con el picante es impresionante. Eso hay que probarlo también. Eso hay que probarlo también. Me parece a mí que hoy tenemos que probar muchas cosas, El tema del picante me cuesta. A mí también. Además, todavía intento entender por qué hay tanta tradición del picante en la gastronomía iberoamericana. A mí el picante también me cuesta. Yo creo que es una parcela que tengo pendiente, no puedo responderte a esa pregunta. Sin embargo, yo critico bastante el exceso de picante en la comida. El picante es no es un ingrediente, es una sensación tan protagonista que te ponen un aperitivo que vaya absolutamente picante y para mí ya se me estropea el resto de la comida. El picante tiene que tener en la gastronomía, digamos, para disfrutar de una buena comida, tiene que tener su punto justo de que sea agradable. Y que no mate. Que no mate el resto de los ingredientes y sobre todo que no te mate el paladar para el resto de lo que vayas a comer y a beber. ¿No? Es un poquito, en eso estoy de acuerdo contigo. Caray. Y luego no hay ningún tipo de alimento que a lo mejor te pueda quitar ese resto picante para poder saborear el resto de platos, como por ejemplo el café. Cuando olemos café sí que nos quita un poco los aromas anteriores y podemos empezar a apreciar los nuevos. ¿Hay algo con los sabores? El picante simplemente no se debe abusar de él. Tampoco es bueno para la salud. Para la salud tampoco es bueno para la salud. Es simplemente no abusar de él, es utilizarlo en su justa medida. Yo en el colmado, por ejemplo, ningún plato se sirve con picante, aunque lo lleve, como es el caso de los mondongos, que es los callos madrileños. Nosotros ponemos siempre en la mesa una tacita con picante y el cliente se ponga, cada quien lo que quiera, que sea libre de comer más o menos picante. Sí, sin abusar, porque luego las consecuencias pueden ser un poco... Bueno, pues hemos tomado una nota no picante, hemos intentado descubrir nuevos sabores, nuevos ingredientes como la yuca. Pero yo me quedo con ganas de algo más. ¡Oy! Un postre. Un postre. Porque no hay buena comida si no lo acompañamos con un buen postre. Pues te voy a contar que el postre del dominicano es el coco. Cuando está tierno, antes de que seque, que es como una gelatina, el coco está lleno de agua salada, ¿no? El coco es como un suero. El agua de coco es tiene una mezcla de sal y de azúcar a la vez, como un suelo como un suelo hidratante. A medida que el coco va madurando, parte de esta composición se va quedando impregnada de la piel que le contiene y va secando, ¿no? Entonces llega un punto de madurez en el que no está seco del todo, como es el coco que conocemos, el de rallar o el coco de las ferias, por ejemplo, y es una especie de gelatina muy agradable, como un cartílago, ya ahí concentra un poco más de azúcar. Pues llegando en ese punto se raya, como rayamos las zanahorias en hilitos, por ejemplo, y hacemos un dulce de leche cremoso, que no quede muy espeso y que no sea muy dulce, se mezcla todo eso. Entonces ahí el contraste de la cremosidad de la leche con el cartílago y el sabor a coco tierno
es muy agradable y es un postre muy dominicano y que también se puede probar ahora mismo en el colmado, que lo acabamos de incorporar a la carta. Y una cosa que no puede faltar en una buena cocina es el chocolate. La República Dominicana está liderando ahora mismo el cacao ecológico de la zona del Caribe. Y una cosa que es muy dominicana también es desayunar con chocolate con jengibre. Uy, y qué mezcla. El chocolate dominicano se bebe con agua, no se mezcla con leche como en España, ni se espesa, no se pone espesante, es chocolate tal cual sale del árbol con agua. O sea, un sabor súper intenso. Sí, es como el café americano, digamos. Es chocolate con agua, pero se infusiona con unas raíces de jengibre y cada quien la infusiona a su gusto. Por ejemplo, el jengibre, si lo infusionan mucho, llega a picar como el chile que más pique, por ejemplo. Entonces, infusionas el jengibre hasta el punto deseado, que sepa jengibre, que no pique o que pique más, eso a gusto propio, por ejemplo. Pues nosotros lo que estamos haciendo en el colmado es una mousse de chocolate con jengibre, por ejemplo. Uf, muy cremoso y para ser más ortodoxo con la forma de comer del dominicano no incorporamos nata, ni crema, ni nada que interfiera entre el sabor del jengibre y del chocolate, creando una especie de espuma, que es lo que significa mousse en francés, muy suave y que no interfiere para nada entre el sabor del chocolate y el sabor del jengibre. Hoy sigo contando helados, por ejemplo, pero yo creo que con eso ya sería suficiente. No, es que vamos, no sé si vamos a llegar a la hora de comer sin escaparnos. Ahora, acercándonos más al colmado, que como dije al principio, es una comida que aporta, que coge raíces dominicanas, pero aporta un poco de creatividad y no deja de lado a España, donde estamos. Ahora tengo también un helado de chocolate blanco con flores de violeta, por ejemplo. Es el sabor de la sensualidad, propiamente. Así que, ¿Es afrodisíaco? Eso es más que afrodisíaco, hay que probarlo. Es más que afrodisíaco, despierta sensaciones a todo el mundo. De momento, ya simplemente con lo que estás comentando, la sensación acaba de despertar en mi estómago. Sí, que lo veo despierte. Ya sabe, termina el magazine y nos vamos. Yo me tengo que ir de luego porque ya me están esperando. Me están esperando ahí para... Pues nada, por supuesto que iremos al colmado, que se encuentra... en la calle Juan de Urbieta número 4, en el metro de Pacífico, Menéndez Pelayo, cerca de Atocha, por ejemplo. Pues mira, ya tenemos una cita allí, marcada. Porque es un restaurante que coge lo mejor de España, lo mejor de la República Dominicana, y ahí tenemos el colmado. Y descubriremos y probaremos in situ también la posibilidad, descubriremos ese premio que os han otorgado en la Feria de Fitur. Bueno, eso ya lo valoraréis. Es una de las mejores formas de probarlo. Recomiendo reservar para ir a comer, eso sí, es muy importante lo de llamar para reservar. Lo tendremos en cuenta. Y avisar, no sé si procede de chocolate blanco con violeta. No sé si procede dar el teléfono. Nosotros tenemos mucha actividad en Facebook donde colocamos muchas fotos y estamos muy pendientes de dar recetas, trucos y cosas de esas. En caso de que alguien tenga también más interés sobre la cocina dominicana. Vamos, que sois muy fáciles de encontrar. Facilísimo, muy fácil. Oye, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, haciéndonos la boca agua. Bueno. Y yo ahora sí quiero contarte lo que he hecho en Fitur, porque es que, claro, tenemos tanta comida, tanto vino que nos espera ahora, y ahora... quiero enseñarte lo que yo he hecho en Fitur, porque me he escapado al pabellón latinoamericano para enseñarte las virtudes de Latinoamérica. Pues como dice Elma, vamos a darnos una vuelta por esa feria de Fitur que se celebró durante esta semana pasada y vamos a descubrir muchas cosas de lo que han ofrecido tanto viajes como gastronomía. Bueno, con decirte que me han hecho hasta una limpieza de espíritu.